Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, mi querido señor director. Allá en Master Control, en Villa Tavara, Don Doel Omar, es nuestro gran director allá. Además de cuidar sus perritos, ¿verdad? Y que lo cuiden a él, porque tiene quien lo cuida muy bien. Está ahí detrás. Luego, a las 8, recuerden que Music Sounds of the 80s, en inglés, de las cosas que uno tiene que soportar a los amigos. No, hombre, no hay derecho. Bueno, de todas maneras, buenas tardes, Suroeste Nacional. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde mi rinconcito aquí en Laja, Puerto Rico, y en cadena con Radio Sol 1090 AM en San Germán de Puerto Rico, la ciudad andariega, la Nueva Salamanca, cubriendo toda la nación criolla y al mundo a través de Facebook Live, youtube.com en vivo, por el canal hqtvpr.com y en mi página web en www.jorgeseijo.com. Y estoy aquí como todos los días para compartir con ustedes un análisis serio, responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los que la reportan o la transmiten, eso no importa. El mensajero es irrelevante. Lo importante es el contenido de la noticia y cómo esa noticia nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debiera ser el patrón informativo a seguir por todos los medios que reclaman servirle a este país. Hacer lo que nosotros hacemos, la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y hoy, la verdad de hoy es que hoy es martes 2 de julio del 2019, o lo que es igual, el 29º día del mes de Sivan. Ustedes me van a perdonar mi voz, mi energía, posiblemente no. El programa de hoy va a ser, posiblemente sea de una hora, dependiendo de cuánto mi fuerza me lo permita. Tuve un envenenamiento con un medicamento y estuve, la primera vez que a mí me pasa una cosa como esa, se podrá imaginar, estaba más asustado que una cucaracha en un baile gallina. Sencillamente nunca había vivido esa experiencia. A mí nunca me había dado ni un catarro de esos peligrosos, así que me asusté y asusté que todavía afectó todo mi sistema, incluyendo mi voz. Así que voy a tratar, estoy haciendo un esfuerzo ultrahumano porque quiero estar con ustedes y porque mi compromiso es con ustedes. Y en estos momentos que está viviendo el país, necesitamos llevarles a ustedes la información que los medios mercenarios no le llevan a ustedes. Bueno, hoy es martes. Ni te cases ni te embarques. Laja ha estado de fiesta desde el 29, 30, 1 y ayer fue el aniversario 136 de la fundación de la ciudad de Lajas, la ciudad cardenalicia, y bajo la bendición de la Virgencita de la Candelaria. Pues bueno, vamos a lo que vinimos, por aquello de que no podemos consumir, no podemos desperdiciar el tiempo que pueda tener mi voz sin que se apague. Pero bueno, la página digital Preppers número 1 publicó el 17 de junio un artículo de la autoría de Denis Martínez. Y el siguiente artículo quiero compartirlo con ustedes, aunque tengo una seria diferencias con el último párrafo. Bueno, voy a tratar de no entrar en discusiones hasta que llegue ahí, pero bueno. Denis Martínez es una excelente escritora, una excelente editora, y es la administradora de esta página, y llamó a esta columna 5 etapas
del colapso económico. Las primeras 4 son etapas de información y la quinta son las conclusiones a las que ella llega, en donde tenemos serias diferencias. Y estoy seguro de que muchos de ustedes también. Pero bueno, como dice la excelente escritora, dice, la sociedad, tal y como la conocemos, se desmoronará y colapsará en un proceso de 5 fases que vamos a explicar a lo largo de este artículo. Esto lo vengo diciendo yo hace mucho tiempo. Ustedes, los que me han escuchado a través de mis transmisiones de radio y televisión, saben que los principales observadores financieros del mundo, a los cuales pues trato de leer regularmente, coinciden, y yo con ellos, por no ser como muchos que andan por ahí diciendo que ellos son los que coinciden conmigo, no. Yo coincido con ellos en este concepto, y yo les he venido diciendo a ustedes que esto va a ser alrededor del 2020 al 2025 en el particular caso de los Estados Unidos de América, y aunque este artículo es muy abierto a todas las sociedades del mundo. Aunque este proceso podría acelerarse por ciertos acontecimientos como una guerra, desastres naturales, un terremoto, un huracán, pandemias o ataques terroristas, la historia ha demostrado que el colapso económico esencialmente sucede en 5 etapas. Para sobrevivir el colapso es importante leer e interpretar los signos y entender qué recursos son importantes para la situación actual, para que pueda estar preparado para lo peor y sobrevivir con el menor daño posible. Y vamos a la etapa 1. En la etapa 1 realmente es donde comienza la decadencia. Todo va bien, la economía prospera, se ha logrado un alto nivel de vida. Las mercancías son baratas, están fácilmente disponibles, parece haber abundancia de todo. Las tiendas están llenas de productos listos para ser comprados y mucha gente compra cosas con el dinero que no tienen, que no necesitan. La calidad de vida en general es buena. Esta es la primera etapa. La infraestructura de trabajo, en el país que sea, ¿no?, está intacta y funciona bien. Sin embargo, la idea de que toda persona tiene derecho a tener lo que otros han ganado, ahora permea la sociedad, desafortunadamente. Las políticas de redistribución de las riquezas se implementan en silencio en la trama de la sociedad, sin control y bajo el disfraz de la equidad. Y ni se diga de la igualdad. Esas políticas disminuyen lentamente la productividad y aumentan la dependencia en el gobierno y en las ayudas sociales. Si los primeros recursos en esta primera etapa, veamos cuáles son. Estudios superiores, viviendas lujosas, al menos cómodas, ahorro, chavitos en el banco, por el Christmas Club y qué sé yo. Inversiones, compran acciones, bonos del gobierno de Puerto Rico, todas esas cosas. Hay seguro de salud, buen historial del crédito para la acumulación de deuda, que es el secreto de un capitalismo funcional. Y vamos a la etapa 2. La pendiente en la etapa 2 comienza a ser resbaladiza. La economía entra en un lento pero constante declive. El desempleo va en aumento. Cada vez hay un mayor número de personas que reciben asistencia del gobierno de una o de otra forma. Y ustedes conocen eso bien en el caso de Puerto Rico. Le pagan a la gente por no trabajar.
El gasto del gobierno ha aumentado de forma espectacular. El precio del oro, la plata y otros metales suben a precios inauditos. La inflación llega a los niveles de 2 dígitos. Y veamos en esta etapa cuáles son los recursos esenciales. El dinero en efectivo, el oro, la plata, estabilidad en el empleo, eliminación de la deuda, seguro de salud, un automóvil de bajo consumo, terreno aislado a más de 50 kilómetros de zona densamente poblada, una finquita para allá. Y pasamos a la etapa 3. En esta etapa las cosas empiezan a ponerse peor. El colapso total de la economía comienza después de un declive prolongado. El gobierno pone en práctica controles de precios. La escasez de productos de primera necesidad se generaliza. Hay decenas de miles de casas vacías. Eso como que le es familiar, ¿verdad? Aunque hay muchos que están sin casas. Bueno, no quiero argumentar. Sigo. La inflación aumenta aún más y el desempleo supera la racha de 25%. Bancos y empresas quiebran. Nadie parece tener chavo. Proliferan las huelgas, los disturbios a gran escala, los servicios públicos se interrumpen y se vuelven poco fiables. Proliferan, como les dije, las huelgas y los disturbios a gran escala. Las infraestructuras están cada vez más en decadencia. Comienzan a aparecer pandillas violentas. El gobierno confisca las armas de fuego con licencia a los ciudadanos. Los que no tienen licencia, que están ilegales, se siguen campeando por su respeto. La violencia está en todas partes y las ciudades se convierten en lugares muy peligrosos. En esta etapa, el país parece que ha traspasado el punto de no regreso. Sin embargo, la situación se podría revertir si las personas creyeran en los conceptos fundamentales de independencia, de libertad y de derechos individuales y no tuvieran miedo a hacer lo que sea necesario para cambiar la tendencia actual. Por supuesto, si fuera así, nada de esto hubiera ocurrido, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales recursos en esta particular etapa número 3? Oro, plata, dinero en efectivo, trabajo, automóvil y casa, suministros de alimentos y combustibles a corto plazo, armas de fuego y municiones, planes para trasladarse a un refugio rural aislado, pequeños animalitos, una densa red de personas afines, conocimientos y habilidades de supervivencia. Y nos vamos a la etapa 4. La toma del poder. Viene el colapso que puede pasar a esta fase en cualquier momento después de la etapa 3. La mayor parte de la clase media ha perdido todo. Esto es la etapa 4. Ya no hay esa clase. La que solían ser barrios de clase media, muy cuidaditos, limpiecitos, gramas cortadas, recogido de basura, están llenos de casas vacías, dañadas y destruidas por vándalos. La infraestructura de la nación se ha visto seriamente descuidada y necesita reformas importantes. La red eléctrica se convierte un poco fiable, si se quiere. Los apagones son algo cotidiano.
de la República Dominicana. ¿Te suena? Hay prisa para todo y los estantes de los supermercados se vacían en cuestiones de horas. Y si anuncian un huracán, se vacían en cuestión de minutos. La sociedad se sume en caos. Las pandillas violentas toman el control de las calles y los barrios urbanos. El gobierno emite medidas restrictivas en un intento de controlar la economía. Todo es escaso y fuertemente relacionado. Los alimentos y la gasolina son muy caros y hay largas colas para conseguirlos cuando están disponibles en esa etapa. La atención médica de calidad y asequible se caput, gone, no existe. Y la seguridad social queda en un recuerdo lejano. No tendrás nada que no puedas conseguir por ti mismo. Descubrirás lo que es vivir en un país tercermundista. ¿Y qué recursos están ahí para ti poder sobrevivir en esa? Pues bueno, trasladarte a un escondite rural, a la finquita, donde tenía una barraca, ¿te acuerdas? La barraca para pasar los huracanes. Armas de fuego y municiones suficientes. Suministros de alimentos a largo plazo, 1 año mínimo. Reserva adecuada de combustible. Plan de seguridad para proteger al grupo y los recursos. Perro entrenado para tu seguridad. Políticos no, perros. El conocimiento práctico de horticultura es vital para la supervivencia. Conocimientos y habilidades de sobrevivir. Si llegado a este punto no estamos preparados ya, ya es demasiado tarde para lograrlo. Lo que no adquieras antes, no podrás comprarlo ahora. Cualquier cosa de valor necesario para la supervivencia ya no estará disponible. La situación se pone peor, mucho peor. La próxima es la fase 5 y dice ahí ella, no te va a gustar. Por razones obvias, ¿no? Y lo notarán cuando hablemos de ella. La etapa 5. ¿Qué es la etapa 5? La pérdida de la libertad, si es que la tuviste algún día. Si es lo que vivías en esas 4 etapas anteriores, tú podrías llamarlo libertad. O si lo era. El gobierno se pone en práctica de inmediato la ley marcial. Los enfrentamientos entre civiles y las fuerzas gubernamentales arrasan el país. Poseer un suministro de alimentos para abastecerse durante más de 30 días lo consideran ilegal. Esto es la visión de Denis. No vaya a pensar que de hecho estas cosas son así. Eso es como ella las ve. La pobreza absoluta y el hambre se convierten en lo común. El gobierno ofrece escasos alimentos, agua y refugio a cambio de su libertad y su independencia. Oigan, con calma. La democracia se acaba y aparece, oigan esto, en forma socialista de gobierno que se hace cargo bajo el pretexto de solucionar los problemas de la sociedad con la falsa promesa de que la paz y la prosperidad volverán mejor. ¿Por qué falsa promesa? ¿Cómo usted sabe que eso es falso? ¿O es que usted está presumiendo que es falso por el hecho de, como usted misma dice, socialista? ¿Qué es la mala palabra? ¿Qué es lo que no le gusta de la palabra socialista? Que usted la relaciona con comunista, y eso es una mala palabra en el mundo neoliberal. La democracia se acaba y aparece una forma socialista de gobierno, dice ella. Un régimen totalitario. Pregunta,
el que tenías hasta la cuarta etapa, era un régimen democrático de verdad. Era una democracia, como tú lo sabes. Puedes describir realmente, fehacientemente, lo que es una democracia. Y lo que tú tenías antes, ¿era eso o era una visión ficticia vendida por la prensa mercenaria al servicio de los mejores intereses de ese sector establishment que tenías ahí? Pregunto. Y entonces, de hecho, ella llama a un régimen totalitario, asume el poder y las libertades que antes se disfrutaban son completamente eliminadas. Y vamos a los recursos que ella menciona. Una comunidad segura, aislada y autosuficiente. Plan de, en otras palabras, que el gobierno no entre por las paredes, por las puertas de ellos. Esos son los famosos survivalists. ¿Okay? Una comunidad segura, aislada y autosuficiente. Plan de seguridad para proteger al grupo y sus recursos. Una ametralladora 50 milímetros, un par de cañones 250 milímetros, un par de howitzer 150 milímetros. Puente levadizo. Un huerto capaz de alimentar a 150% del grupo. Suministro estable de agua limpia, semillas de hortalizas para alimentación a largo plazo. Como se puede ver, las prioridades cambian a medida que el mundo cambia. Los recursos más preciados de hoy ya no son importantes después del colapso económico. La falta de preparación hoy incrementa la magnitud del sufrimiento de mañana. Es mejor prepararse 10 años antes que 10 minutos tarde. Y eso es cierto. Prevención es la palabra mágica. Nosotros nos vamos a una pausa, señor director. Regresamos de inmediato. Gracias, señor director, muy amable. Pues le volviendo los micrófonos acá en nuestro rinconcito en Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Sol 1090, la antena 1090, allá en la ciudad andariega. Bueno, y mientras todo esto sucede en la visión de los neoliberales, en que todo lo que viene es malo porque todo lo que ellos era bueno, aunque ellos mismos hacen el análisis de la devastación y la destrucción que va pasando en la degeneración del proceso, y que ven que la solución, el final de todo mal, es caer en un gobierno socialista. Bueno. Mientras todo esto ocurre, Sandra Rodríguez Coto, nuestra amiga, escribe Los ampones de la prensa. Y vamos a la columna. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le llaman, causó polémica hace 3 días cuando en una de sus ya tradicionales conferencias de prensa, que él llama las mañaneras, catalogó a algunos reporteros, medios de comunicación y columnistas como el AMPA del periodismo. ¿Él estaba hablando de México o está hablando de Puerto Rico? Es que coincide, es parecido. El tema es viral en toda América Latina. No es exclusivo de México o de Puerto Rico, toda Latinoamérica. Menos aquí en Puerto Rico, aunque nadie lo quiera aceptar, está ahí, pero nadie lo quiere aceptar. ¿Y por qué será? ¿Por qué nadie quiere aceptarlo? Bueno, en el AMPA del periodismo se usa mucho la calumnia cuando no mancha tizna, dijo AMLO.
Presidentes como Orbán, Erdogan, Bolsonaro, Maduro y Trump también atacan a la prensa como mecanismo para tratar de neutralizar y silenciar a sus fiscalizadores. Cuidado, porque en muchos lugares la prensa, que es una oligarquía total entre un grupo muy pequeño de familias que son los dueños, se convierten en un partido político que no va a las elecciones, pero se convierten en enemigos del gobierno viciosamente, económicamente, por las razones que sean. Pero cuidado. El caso de AMLO es distinto, como les dije, porque ya se atrevió a señalar en realidad una realidad innegable, que es la corrupción mediática y la depravación de muchos mal llamados periodistas o reporteros o analistas por ahí. Como no se han quedado callados desde que asumió el poder, jamaquea el sistema, generando debates y polémicas, como dice el comentarista peruano Ricardo Belmont Casinelli. La diferencia con los presidentes en sistemas totalitarios de izquierda y de derecha es que hasta ahora AMLO no ha provocado ni censura, ni mucho menos dado órdenes a consignas de silenciar a alguien como hacen los demás. Eso le es familiar a mucha gente en Puerto Rico. Eso lo ha permitido desenmascarar a los periodistas y medios en toda su depravación. AMLO ha ido de frente contra los emporios mediáticos y los periodistas que actúan como una mafia de delincuentes que trabajan a beneficio de los partidos, intereses y gobiernos que les pagan para desinformar, engañar y desviar la atención pública de los temas reales. No es eso de lo que ustedes y yo hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, por los cuales muchos periodistas no me quieren mucho. No es toda la prensa, no es toda, sino a la comprada, o en algunos casos es la prensa la que compra gobiernos, pero son dependientes, es una empresa corrompida por las estructuras políticas. Es la que cataloga como la prensa fifí, que apoya al conservadurismo. Pero eso hace poco reveló la lista de 36 periodistas que recibieron millones en fondos públicos durante la administración del priista Enrique Peña Nieto de 2012 al 2018. Además de los reporteros, empresas mediáticas como Televisa, TV Azteca, La Jornada, Excelsior, un periódico, y otros recibieron sobre 2.000 millones de dólares, no pesos, dólares, que es más del doble en pesos mexicanos. Pesos mexicanos es mucho más del doble. Está a 6 centavos por cada peso, imagínense. En Puerto Rico no se quiere, chacho, tocar el tema de los ampones en los medios. ¿Por qué? Porque representaría develar verdades y asumir riesgos que muy pocos se atreven, pero que en este espacio en blanco y negro, mi querida amiga Sandrita, y ustedes mejor que nadie saben que quien está frente a esta cámara en estos momentos está fuera de esa línea. Venimos denunciando el tema desde hace muchísimo tiempo, porque la corrupción mediática impide los desarrollos de los países. A ningún gobernador en Puerto Rico ha dado a conocer la lista de comentaristas y medios que reciben sobornos del gobierno a cambio de cobertura favorable. O sea, parece que uno los conoce, uno se da cuenta por lo que dicen, como lo dicen, y entonces jalan por los pelos algo que no tenía nada de relación que ver con ese artículo, y lo cuelan ahí, ¿no?
Ningún gobernador se ha atrevido a hacer esa lista y darla pública. Tampoco dan a conocer las listas de periodistas contratados como oficiales de prensa en las agencias de gobierno, en las cámaras y representantes, como pasa cada vez que cambia una administración. Tampoco dicen los programas que financian directamente el gobierno a través de agencias de publicidad. Y el gobierno, tiene más que una agencia. Lo más cercano, lo que más se acerca a conocer la magnitud de la corrupción mediática han sido listas de contratos a través de la oficina de la Contralor, algunos comentarios hechos por exgobernantes, un artículo reciente del periódico Claridad que menciona talentos que cobran del gobierno por entrevista y la famosa guerra de los periódicos El Nuevo Día y El Vocero del año 2012. El Nuevo Día reveló que la gerencia de entonces del Vocero recibió casi 25 millones en contratos y el Vocero sacó a la luz pública que las empresas del Nuevo Día habían recibido sobre 90 millones en 10 años, más que otros 130 millones en una emisión de bonos a FICA para adquirir una nueva imprenta. Sin contar de dónde salieron los chavos para comprar el periódico. Bueno, todo ese dinero haría cuestionar a cualquiera las motivaciones en la cobertura informativa, que es lo que está pasando ahora mismo en los grandes emporios mediáticos en México. Los ampones mediáticos usan otras tácticas para intentar dormir al pueblo. Esa mafia despide periodistas y no contratan a los recién graduados para darle el espacio a abogados y expolíticos y exprisioneros y expresos. Sacan reporteros y meten a cabilderos a opinar. O sea, que si roba y extorsiona, como hizo Jorgito de Castro, lo ponen a dar lecciones de moral en radio y televisión. Si guía borracho como Orana, lo consultan como experto. Y si va a exceso de velocidad, exponiendo la vida de un menor como hizo Somoza Colombani, lo contratan de analista en la radio. El ejemplo más fuerte pasó después del huracán María, que destruyó el país. Y yo, Sandrita, María no destruyó el país. El país lo destruyó lo que pasó después de María. La ineptitud, la incapacidad, la falta de conocimiento, de experiencia del gobierno en pleno, fue lo que en realidad marcó la desgracia grande. Se recogieron 32 millones en Unidos por Puerto Rico, 42 la auditoría dicen que ellos recogieron 42, aparecen 32 y hay 4 que no aparecen por ningún lado. Pero todavía hay sobre 30,000 casas con toldos azules. Se fiscalizó de manera adecuada cómo se repartió la ayuda. Se repartió la ayuda. ¿Por qué a ese tema nadie quiere hablar de ello? ¿Por qué no se fiscaliza más? ¿Será porque no le conviene a los dueños de ciertos medios? 3 de ellos, sin contar las emisoras de radio y televisión. Otro ejemplo ocurrió esta semana con el supuesto protocolo de transparencia que anunció el principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, pero que en efecto obstruye el proceso para buscar información sobre los planes fiscales. Ese es el mismo que ahora está pidiendo cacao. No es una mordaza directa como la que hizo el gobierno con la infame ley 53 del 48, como bien se explica en el libro La Mordaza. Pero lo que hace el gobierno es un intento de limitar la información para que no se sepa que ellos pudieron cortar las pensiones que ahora dicen defender. Ellos fueron los que propusieron eso.
y ahora le echan la culpa a la Junta. La gente sabe que el supuesto analista o periodista y el medio que se presta para el chayoteo son partícipes del genocidio de este pueblo. Los anunciantes y empresarios que respaldan esos medios coyoteros también son parte de esa corrupción que hay que combatir. Por eso no se puede ni se debe respaldar. Lo que no admiten los medios corporativos es que la gente se hartó. Por eso buscan la información alternativa en los medios de la web, a nivel regional, en los especializados y hasta en las redes sociales, porque son el contrapeso de la prensa en el país. El sistema funciona cuando no hay monopolios, sino cuando hay competencia y cuando hay pesos y contrapesos. Pero debemos de andar por buen camino, porque los perros siguen ladrando. Señor director, vamos a hacer algo rapidito. Vamos a darle una mirada a los movimientos telúricos de lo que está sucediendo en el país, en esa área, y luego regresamos a las noticias. Disponga de los micrófonos. Aló, chacho, llegué casi sin poderme, estoy sin voz ya. La metuerca, cucaracha de cloaca, te veo, te quiero, cuídate. Eso es verdad, ya lo hice y me dio resultado. Cuídate, vaya Dios.